Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues mi nombre es Carlos Chicalote Castillo, soy médico psiquiatra, soy especialista en psiquiatría y tengo más de 10 años en el tratamiento, en la investigación de los trastornos del neurodesarrollo, principalmente en la clínica donde trabajamos, que es Kailun Neurocenter. Pues nos dedicamos a dar tratamiento al trastorno por déficit de atención e hiperactividad y a lo que es el espectro autista. Pero bueno, el día de hoy les comentaré acerca de la farmacogenómica y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, el concepto de farmacogenómica es el estudio de los genes para desarrollar mejores tratamientos en diversas enfermedades, y estos tratamientos que sean los más efectivos con los menores efectos secundarios que se pudieran presentar. Entonces, la farmacogenómica pues estudia esta interacción entre los genes y la respuesta individual de cada una de las personas que puede tener algún medicamento. Esto es de importancia para el trastorno de déficit de atención, ya que, como ustedes saben, el trastorno por déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo que se presenta desde la infancia a través de la vida, puede ser hasta la vida adulta, y obviamente el tratamiento pues puede ser un tratamiento a largo plazo, o sea que dure muchos años. Entonces, el contar con tratamientos que sean seguros, que sean efectivos para los síntomas que están tratando, es de vital importancia. Por eso es que es importante este tema de la farmacogenómica. Bueno, quiero comenzar describiendo que cuando nosotros iniciamos un tratamiento farmacológico, lo hacemos de acuerdo a la respuesta que va presentando cada uno de los pacientes. O sea, esto tiene que ver en cómo mejoran los síntomas de hiperactividad, de impulsividad o de inatención que van teniendo, y entonces la dosis se va ajustando de acuerdo a qué tanto mejoran estos síntomas o no, pero también lo vamos dando de acuerdo a si se van presentando o no efectos secundarios o adversos. Entonces existen dentro de los tratamientos farmacológicos para el trastorno de déficit de atención dos tipos principales de tratamiento, como son los estimulantes y los no estimulantes. Ambos tienen efectos secundarios y tienen también efectos clínicos en los cuales están diseñados cada uno de ellos. Entonces nosotros, como especialistas, vamos ajustando las dosis o vamos ajustando qué medicamento es más conveniente para cada uno de los pacientes. Con esto quiero decir que el trastorno por déficit de atención tiene una presentación clínica que es muy variable, y por lo tanto los tratamientos también son muy variables. No podemos generalizar la respuesta a un tratamiento, a un medicamento, igual por lo mismo a una dosis, aunque nosotros nos basamos en guías clínicas y en las mejores prácticas médicas basadas en la evidencia. Obviamente existe una gran variedad de esquemas farmacológicos y una gran variedad de respuestas clínicas, así como existen individuos o esta diversidad que existe pues entre la población. Entonces, precisamente esta diversidad entre la población tiene que ver con la genética, que son estas variables que les llamamos polimorfismos, que pueden ser normales, pero algunas de ellas pueden dar esta respuesta o esta variabilidad que puede hacer que los tratamientos funcionen o no funcionen, o que tengan efectos secundarios o no los tengan. Bueno, entonces el TDA, por lo tanto, es muy heredable. Saben que entre el 70 y hasta el 90% tiene una herencia genética compleja,
Por lo tanto, es importante conocer la genética, y la farmacogenética pues nos ayuda a determinar qué tipo de tratamiento es el mejor para cada uno de los pacientes. Entonces, como les acabo de mencionar, la farmacogenómica nos permite desarrollar los esquemas de medicación que pueden mejorar los síntomas, los efectos secundarios, también disminuirlos, y los efectos adversos, para que entonces el paciente pueda tener a largo plazo un buen apego. Y bueno, algo que se ha estudiado mucho es que, a pesar de que los pacientes tengan una remisión de los síntomas y que el medicamento funcione, la mayoría de los estudios nos dicen que a largo plazo pocos pacientes son aquellos que siguen con los tratamientos farmacológicos. Eso no quiere decir que no presenten los síntomas, sino que parece que los pacientes siguen teniendo los síntomas de desajuste social, de impulsividad, de hiperactividad y de impulsividad, pero a pesar de esto no siguen un apego a algún tratamiento farmacológico. Muchas veces esto se debe a que estos efectos secundarios que se puedan estar presentando en los pacientes, como pueden ser la irritabilidad, pueden ser también los síntomas gastrointestinales como dolor de estómago, cefalea, o incluso un estado de disforia, o sea, de molestia, pues puede hacer que el paciente no sienta la confianza de volver a iniciar un tratamiento de nuevo para este tipo de trastornos. Entonces, pues lo que sucede es que muchas veces los pacientes son subtratados, en el sentido de que siguen con los síntomas ya que no tienen el tratamiento adecuado por estos efectos adversos secundarios que van teniendo, o pues no tienen los efectos terapéuticos que esperamos en cada uno de ellos. Y bueno, actualmente estos temas, como el que estamos tratando de farmacogenómica, pues se refiere acerca de lo que es la medicina de precisión, o sea, lo que es la medicina en conocer cada una de estas variantes genéticas y cómo influyen en el metabolismo de los tratamientos, principalmente en estimulantes o en medicamentos no estimulantes para el trastorno del TDA, y cómo se van tratando de acuerdo a la comorbilidad que vayan presentando. O sea, si presentan, además del trastorno de déficit de atención, otros síntomas como puede ser la epilepsia, como puede ser también la ansiedad, la depresión, los trastornos oposicionistas desafiantes, el consumo de sustancias y de dosis. Entonces, el conocer también toda esta diversidad de comorbilidades también nos permite ir viendo hacia dónde podemos iniciar un tratamiento en cada uno de los pacientes. Entonces, cada vez conocemos más acerca de cuál es el mejor tratamiento para cada uno de nuestros pacientes, ya que tomamos en cuenta pues la edad que tiene cuando inicia el tratamiento o cuando se presenta la consulta. Tomamos en cuenta también la demanda social que tiene, o sea, la cuestión social en la que se encuentra involucrado. A esto me refiero que si el paciente se somete a ambientes escolares de alto desempeño o ambientes sociales donde se requiere que pues tenga que estar atento durante largo tiempo, o que tenga que seguir ciertas direcciones o directrices de una manera muy estructurada, pues obviamente los síntomas se van a presentar con una mayor disfuncionalidad en el ambiente del paciente. Ahora, también depende del género, o sea, muchas veces el sexo no se toma en cuenta, pero actualmente sabemos que el sexo es bien importante para determinar cuándo iniciamos o no un tratamiento. Por ejemplo, en las mujeres, como la mayoría de los síntomas que generan la consulta no es la impulsividad o la hiperactividad, sino más bien es la inatención, muchos de los maestros o de las personas que conviven con la niña, pues no lo ven como un motivo de consulta. Entonces no le dan un seguimiento hasta que
el factor hormonal o el desarrollo en la adolescencia hace que todos estos síntomas empiecen a mostrarse de una forma externalizada, o sea, quiere decir como en conductas problemáticas que tienen que ver como depresión o conductas oposicionistas o desafiantes, y entonces es cuando empiezan a tener intervenciones o valoraciones por especialistas. Entonces, el tratamiento en el presente es acerca de la medicina basada en la evidencia, acerca de los ensayos clínicos, en las mejores guías de tratamiento, pero actualmente pues tenemos esto que es la farmacogenómica, el estudio de los genes, de cómo esta interacción de los genes con los medicamentos y en las personas e incluso en las poblaciones tiene el mejor efecto. Entonces, pues la plática está en función de esto. Si quieren podemos abrir varias preguntas acerca de los tratamientos farmacológicos. Les agradezco que estén conectados, que me envíen sus preguntas acerca de las dudas o su experiencia que tengan acerca del inicio de algún tratamiento farmacológico con sus hijos y cómo fue el apego que tuvieron, ¿no? Y cómo fue la respuesta por los especialistas que les atendieron acerca de las respuestas de estos medicamentos. Sí, entonces, pues bueno, me parece que sería mejor hacerlo de esta forma, a través de preguntas. Esto que les acabo de dar es como una introducción acerca de qué es la farmacogenómica. Si ustedes quieren hacer más preguntas, pues vamos a ir desarrollando la charla en este contexto. ¿Sí? Entonces, los leo. Eric López, saludos a todos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Muy bien. Bueno, Noemí, saludos. Giovanna, saludos, doctor. Muy bien. Pues vemos que todavía no hay más preguntas. Y pues bueno, no sé si van a hacer preguntas o... Sí. Ok. Aquí hay una pregunta acerca de que si en México se disponen de estas pruebas farmacogenómicas. Bueno, en México sí existen estas pruebas farmacogenómicas y son para el tratamiento de diversos trastornos psiquiátricos. Cabe mencionar que los trastornos psiquiátricos son poligénicos. Esto quiere decir que normalmente un trastorno psiquiátrico puro no existe, o sea, no existe depresión solamente, sino que también está asociado de ansiedad, o también puede tener trastorno de déficit de atención y ansiedad y depresión, y también puede tener otro trastorno como el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces sí existen en México estas pruebas de farmacogenómicas en las cuales se puede determinar si un paciente es metabolizador rápido, lento o ultra rápido. O sea, esto quiere decir si un paciente desecha el medicamento o lo metaboliza de una forma como la mayoría de las personas en donde se hizo el estudio, o lo hace de una forma más lenta, y esto, hacerlo más lento, significa que la dosis que está tomando pues puede elevarse porque disminuye la tasa de eliminación, y entonces pues en algún momento esta dosis que aparentemente se prescribe como la estándar pues podría llegar a ser tóxica porque no se puede metabolizar. Entonces en estos pacientes es conveniente ajustar la dosis, pero obviamente esto no lo sabemos pues porque estos estudios están hechos de manera poblacional, o sea, no en cada uno de los individuos. Entonces, una manera de tratar este problema es a través de estos estudios farmacogenómicos donde nos dan marcadores
para saber si va a responder el paciente adecuadamente a un medicamento o puede incluso ser tóxico o no le va a funcionar, o la interacción entre varios medicamentos o varios tratamientos puede hacer que tenga efecto donde tenga sinergia, o sea que se potencialicen los efectos o que incluso se bloqueen los efectos. Entonces, todas estas interacciones entre los medicamentos se puede conocer a través de estos estudios de farmacogenómica. A veces el costo de de estos estudios pues son elevados para pues la mayoría de las personas. Estamos hablando entre 200 y $2,000, pero si vemos que este tratamiento lo van a seguir las personas por varios años y van a estar probando diferentes medicamentos, entonces haciendo la inversión o haciendo las cuentas acerca de cuánto tienen que invertir por estar probando los medicamentos para ver si funcionan o no, el costo pues generalmente es menor si se hace antes una prueba, y tomando en cuenta que el hecho de que presenten algún efecto adverso o secundario cuando se está iniciando un tratamiento, esto puede hacer que el paciente ya no se apegue al tratamiento por este antecedente del efecto secundario que tuvo. Entonces, cuando un paciente inicia un tratamiento y tiene un efecto secundario de inicio, ya no se apega a cualquier tipo de tratamiento farmacológico psiquiátrico, aunque sea diferente al que se le dio, precisamente porque la primera experiencia, como dicen, es la que cuenta, y entonces esa primera experiencia negativa hace que el paciente o su familia ya no intente acerca de otros tratamientos farmacológicos. Entonces ese costo pues es muy alto porque el paciente, aunque tome terapia, aunque esté en intervenciones psicosociales, la respuesta va a ser parcial y va a tener un tratamiento sesgado que obviamente va a estar causándole pues problemas para su funcionamiento y para el rendimiento que él podría dar. Entonces, si lo vemos como en ese costo, el costo es altísimo pues para el paciente que tiene necesidad de este tipo de tratamientos por los trastornos que presenta, pero que no se apega a un tratamiento porque en un inicio presentó algún efecto adverso o secundario. Entonces, este es el costo en los trastornos psiquiátricos, en los problemas, por ejemplo, del cáncer. Pues ahí se han hecho que también la farmacogenómica se hace para los tratamientos para el cáncer. El costo promedio de un tratamiento para el cáncer, en estar probando si un tratamiento es útil o no, puede ser aquí en México hasta de 400,000, 500,000 pesos por estar gastando en diversas terapias para ver si responde o no. Con un estudio de farmacogenómica que está en un promedio de 15,000 pesos, pues se hace un ahorro de 450,000 pesos para el tratamiento final, porque se sabe con más certeza a qué tratamiento le va a funcionar. Entonces, obviamente ahí el costo-beneficio entre conocer la respuesta o no a un medicamento en cada uno de los pacientes es determinante, y a veces las enfermedades psiquiátricas y como el cáncer o otro tipo pues no vienen separadas. Entonces también los tratamientos para el cáncer u otro tipo de tratamientos para enfermedades también interfieren con los tratamientos para los trastornos psiquiátricos en cualquier tipo de enfermedad. Entonces es muy común que nuestros pacientes con TDA pues tengan tratamientos para asma, que tengan tratamientos para alergia, que tengan tratamientos para otro tipo de padecimientos también crónicos. Y bueno, y también hay pacientes que tienen discapacidad o que tienen algún problema más severo, que obviamente los problemas médicos son mucho mayores, entonces son más sensibles a los efectos adversos de cualquier tipo de medicamentos. Entonces, este tipo de estudios pues están enfocados a no solamente a los tratamientos psiquiátricos, sino que a los tratamientos en general de cualquier enfermedad, de cualquier paciente que tenga algún trastorno psiquiátrico
con alguna enfermedad crónica que también requiera un tratamiento. Entonces, bueno, y eso se puede hacer aquí en México. Acá es muy fácil, es a través de un hisopo que se mete en los carrillos, se hace un raspado y se mete en una solución, y esa solución se mete en un tubo que contiene una solución donde se preserva el material genético para su estudio, y entonces se manda a analizar y al paciente se le entrega un reporte que se le manda a su correo, y al médico también, para que entonces el médico pues pueda tener diferentes alternativas de tratamiento farmacológicas y una guía de diferentes acciones que puede tener con el paciente dependiendo de qué medicamentos o qué padecimientos esté teniendo. Entonces, esta es la medicina actual en muchos países de desarrollo, pero en países como Latinoamérica o México, pues es para algunos nada más, o sea, es una realidad para pocas personas, aunque el beneficio para la población podría ser de forma generalizada el poder contar con estos estudios, ya que pues los gastos en salud pública pues se dan en función a que en el entendido de que todos los tratamientos funcionan para todos de la misma forma, y no es así. Entonces hay muchos tratamientos que se dan, por ejemplo, en el sector público, no los toman y los pacientes siguen recibiendo los medicamentos, y a veces esos medicamentos los cambian o a veces hasta los venden o no se los dan, pero los acumulan, y eso es un gasto para las instituciones porque precisamente tiene efectos secundarios, pero como tienen las citas muy retiradas con los especialistas, pues no existe esta oportunidad de poder ir viendo si les funcionó el medicamento, si hay que ajustar la dosis, si tenemos que dar otro tipo de intervención. Entonces, esto es muy importante porque cuando empezamos un tratamiento farmacológico en un paciente, hay que darle un seguimiento muy estrecho, precisamente para saber si el paciente puede ser, más bien si tiene esta predisposición a tener algún efecto adverso por su genética al medicamento, o que no tenga eficacia incluso del medicamento, que también es un efecto adverso. Entonces, esto solamente se logra a partir de estar en contacto con el paciente. Muchas gracias. Vamos a ver aquí las demás preguntas. Ok, doctora Dora Tocino, hola. En mi caso probamos el metilfenidato y nos dio un resultado excelente. Soy de Argentina. Genial, ¿no? Entonces, eso está muy bien. O sea, se ha reportado el metilfenidato como el medicamento que tiene mayor eficacia en pacientes con el trastorno de déficit de atención. Es el más estudiado. Sin embargo, un 25-30% de los pacientes les cae muy mal, o sea, les pone irritables, insomnio, con agresividad, ¿no? Entonces, qué bueno que le cayó muy bien, y el resultado fue excelente, pero también existe esta otra parte, ¿no? Donde es una cuarta parte también de los pacientes, pues puede tener estos efectos secundarios. Entonces, pues, bueno, vamos a seguir leyendo. Lidia Moreno Céspedes, ¿qué efectos puede ocasionar a un niño con TEA en su organismo el que tome metilfenidato? En su organismo, bueno, pues supongo que su organismo refiere como a cualquier órgano. El medicamento es un medicamento que tiene más de 40 años, el metilfenidato, que se ha utilizado en población pediátrica. Entonces no se han visto efectos que tenga sobre algún órgano.
sí los tiene en el sentido de no tener un tratamiento integral. O sea, el hecho de que el paciente pueda tener autismo y tenga trastorno de déficit de atención y no se trate el déficit de atención y solamente se esté enfocado a tratar el autismo, el tratamiento para autismo no es eficaz. O sea, es como una mesa que le hace falta una pata y cojea. O sea, no termina de dar los resultados que esperaríamos. Entonces podría decir que el efecto que tiene pues es el no tratar el trastorno por déficit de atención, sería el hecho de que no se esté llevando adecuadamente el tratamiento de una forma integral. Entonces, esta es una parte que nosotros como especialistas, la formación que tenemos no está enfocada en toda esta medicina de precisión, en toda esta diversidad biológica, en toda esta diversidad fenotípica. Actualmente el currículum es acerca de los trastornos, de cómo entender un padecimiento, pero no cómo interaccionan desde la parte genética, desde la parte orgánica, cómo está toda esta interacción. Entonces, por eso es importante este tipo de medios de comunicación, para invitar a todos los profesionistas a mantenerse actualizados, a mantenerse interesados en este tipo de tratamientos que están disponibles al alcance de las personas y que pueden ser la diferencia para un tratamiento para un paciente. Entonces los invitamos a estarse actualizando en estos temas de farmacogenómica en los tratamientos para los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a seguir leyendo las preguntas. Ok. Olivia Carranza Gutiérrez dice: el TDA, problemas de atención, requiere tratamiento. Ok. Me imagino que dice: el TDA leve con problemas de atención requiere tratamiento farmacológico. O sea, esto es como le digo, o sea, esto va a depender del contexto, de la edad del paciente, de qué requerimientos tenga a qué afrontar. Y obviamente si es en la casa, o sea, a lo mejor puede tener síntomas leves, porque los papás puede ser que también tengan TDA y lo vean como leves sus síntomas, pero a lo mejor en la escuela esos síntomas que ellos ven leve en la escuela son disfuncionales, y entonces ahí es cuando le pidan que inicie un tratamiento. Entonces ahí por eso es que es controversial esta parte del funcionamiento donde se encuentra el niño. Entonces depende si el TDA es leve, pero en qué contexto, ¿no? A lo mejor el niño está pasándola mal en la escuela porque él hace todo lo que está a su alcance por tratar de poner atención, de entender, de seguir las indicaciones, pero es algo que sale fuera de su alcance, y entonces se frustra, empieza la tristeza y después nos llegan a consulta por síntomas de depresión. En sí no llegan por los síntomas leves, sino llegan por la ansiedad que a lo mejor presentan, o llegan por la depresión que tiene, pues por los problemas que tienen y que no los pueden solucionar de la manera en como lo hacen el resto de los niños, ¿no? Entonces, por eso es que esto depende de cada uno de los pacientes. Ok, entonces, saludos desde Guatemala, Eric López. Si se le llegara a dar tratamiento de TDA a un niño y este no lo sea, ¿qué efectos tendría el tratamiento de ese niño? ¿Y cómo saber que fue mal diagnosticado o medicado? Muy buena pregunta. Incluso no hay un diagnóstico de tipo biológico para este tipo de trastornos del neurodesarrollo actualmente. Esto no quiere decir que no sean los síntomas secundarios a afectaciones neuropsiquiátricas. Sin embargo, con las herramientas que disponemos actualmente de gabinete o de diagnóstico,
no podemos hacer un diagnóstico. El diagnóstico se hace a partir del funcionamiento que tiene el paciente. Depende de la edad, depende de qué tanto le está afectando en su desarrollo y depende obviamente de cuándo inicia con los síntomas. Hablamos de un trastorno del neurodesarrollo cuando se presenta en los primeros 3 años de vida y este es continuo, o sea que va afectando el desarrollo de los niños. Puede ser que la inatención, que es uno de los síntomas del trastorno de déficit de atención, se dé por un episodio depresivo de ansiedad y que entonces se pueda confundir con trastorno de déficit de atención, pero en general la misma depresión te puede ocasionar inatención. Entonces por eso es importante conocer la historia del neurodesarrollo para poder hacer un diagnóstico y poder determinar si estamos ante un estilo cognitivo con estas características, con déficit en la planeación, en la impulsividad, en la hiperactividad, o si solamente es un síntoma asociado a otro tipo de padecimiento psiquiátrico, ¿no? Entonces, darle un tratamiento. Yo creo que si va un especialista de neurodesarrollo, un paidopsiquiatra, pues él puede determinar si es ansiedad o depresión o si es TDA, ¿no? Entonces es importante también conocer con quién atendemos o con quién no. A lo mejor si el niño tiene un problema neurológico, una epilepsia, más el TDA, pues a lo mejor lo indicado es que lo trate el neuropediatra, pero si tiene algún síntoma de inatención o impulsividad, lo ideal sería que lo trate el paidopsiquiatra. Ok, seguimos con Eri López. ¿Cómo diferenciar un psiquiatra en la consulta donde ya iniciará la medicación entre un niño con TDA y un niño que se fuga en base a un contexto con factores que están influenciados por dicha conducta? Ok. Era lo que comentamos. Lo que hacemos nosotros es medir el nivel de funcionamiento, de adaptación de cada una de las personas de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces sabemos que hay una amplia variabilidad en cuanto al desarrollo. O sea, hay niños que a lo mejor tardan más en hablar, como dicen, o hablan más rápido, pero sabemos que si no lo hacen dentro de los primeros 2 años o de los primeros 3 años, ese ya es un factor de riesgo. Y si aparte de que no habla o que no tiene esta fluidez, no tiene un interés social por mostrar sus intereses o sus disfrutes, entonces ese es otro factor, ¿no? Pero si aparte de esto tiene pues problemas del sueño, problemas digestivos, o es muy irritable, o tiene unas rabietas que son de mayor intensidad de frecuencia que cualquiera, entonces ya tenemos 3 factores. Entonces la suma de todos estos factores que van afectando la conducta o el desarrollo es lo que nos va marcando la pauta de cuándo iniciar o no un tratamiento farmacológico. Entonces hay muchos niños con una alta inteligencia que compensan adecuadamente los síntomas de TDA, a lo mejor hasta que llegan a un nivel social donde se requiere una atención que sobrepasa lo que ellos pueden tener, y entonces es ahí donde empieza la frustración, la ansiedad, y a lo mejor se presentan a consulta por ansiedad o por un consumo de sustancias más que por el trastorno de déficit de atención. Entonces, por eso es de que, pero en niños escolares lo hacemos a través del funcionamiento que está teniendo y que tantos otros diagnósticos asociados está teniendo para saber si iniciamos o no un tratamiento. Ok, Giovanna, gracias. Ana Cerejino, buenas noches. Mi hijo tomaba Aradix, pero a consecuencia del Guillain-Barré que tuvo, ya lo dejó. Mi preocupación es si esto puede agudizar el TDA durante el tiempo que no tome el Aradix. Tengo problema en el sueño y toma ahora melatonina.
Ya no se le hace casi nada, no duerme muy tarde y está muy ansioso. Él aún no camina. Ok, entonces el Guillain-Barré pues es un trastorno desmielinizante en el cual tiene un componente genético y generalmente está asociado con otro tipo de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces yo creo que para su paciente el saber cómo va a responder o no a algún medicamento, lo ideal sería para él un estudio de farmacogenómica porque esto le va a permitir saber si el tratamiento que está teniendo para el Guillain-Barré no tiene interferencia con los medicamentos que está tomando o si los medicamentos que le pueden recetar para cualquier trastorno psiquiátrico también pueden estar afectando su tratamiento de base. Entonces, es por esto que no solamente es el tratar, por ejemplo, solamente un trastorno, sino que tenemos que tratar la comorbilidad y los trastornos que están asociados a cada uno de los padecimientos. Entonces, es por esto que la medicina de precisión nos dice cómo debemos de tratar a cada paciente de acuerdo a todas estas características que él está teniendo. Ok, aquí vamos a contestar la pregunta de Wilder González. El metilfenidato produce talla baja. Ok, talla baja como tal es una condición médica, o sea, es un padecimiento que tiene una etiología múltiple, o sea, quiere decir que es heterogénea, puede obedecer a causas genéticas, ambientales, combinadas, o sea, es un trastorno como tal del desarrollo, o sea, es una enfermedad como tal del desarrollo y esto se mide a través de las tablas del crecimiento y entonces se va viendo que no corresponde el crecimiento de acuerdo a la edad del chico. Perdón, puede verse también enfermedades endocrinológicas, ¿no? O enfermedades múltiples. Por eso es de que es muy complejo. Hay clínicas que se dedican a la talla baja, pero estamos hablando de talla baja de un trastorno como tal muy específico que es poligénico, que es muy variable. El metilfenidato como tal, uno de los efectos secundarios es de que disminuye el apetito en algunas personas y entonces eso hace que las personas bajen de peso porque ya no comen tanto a lo mejor o porque disminuyen la ingesta en los alimentos. Este efecto en cuanto a la disminución del apetito generalmente disminuye a través del tiempo de administración, o sea, los 3 meses, 6 meses, este efecto ya no es, puede ser, en la mayoría de los pacientes ya no está presente. Como tal talla baja se han hecho estudios longitudinales donde se ha visto que no hay un efecto como tal que incida directamente para provocar este síndrome de talla baja, aunque sí, obviamente en personas que tienen este síndrome de talla baja o que tienen esa dificultad, pues obviamente sí hay que tener mucho mayor cuidado en ellos, pero en sí el medicamento como tal que produzca el síndrome no, sino más bien puede ser que esté asociado a a la disminución de la ingesta de los alimentos. Gracias, Wilder, por la pregunta. Mari Fausto Casafranca, ¿hay pruebas farmacogenómicas en Perú? Pues yo las que conozco son, son en México, la verdad no tengo conocimiento al respecto, pero me daré la tarea de buscar si en Perú hay, pero generalmente la ventaja de este tipo de estudios pues es que se pueden enviar por correo, el hisopo se mete en un sobre en la solución junto con el empaque y se pueden mandar a cualquier parte del mundo. Entonces aquí la ventaja que tenemos en cuanto a poder tomar la muestra en otras regiones o en otros lugares, pues no podría, tal vez no es tan problemático. Aquí lo problemático es saber si esa población donde se está tomando la muestra, conocemos esas variantes que puede producir los efectos en un medicamento determinado, ¿no? Por ejemplo, hay poblaciones en las cuales un medicamento no tiene el efecto que se busca y en otras poblaciones puede ser tóxico.
Entonces, esto va a depender de acuerdo a la población donde se esté dirigiendo el tratamiento, ¿no? Un ejemplo son las pruebas para los tratamientos para el cáncer. Hay hasta el 25% de los pacientes que no responden al tratamiento, ¿no? Para las terapias para el cáncer, y hay poblaciones de respuesta hasta el 70-80%. Entonces, toda esta variabilidad también depende de la población. Por eso es que se hacen estudios poblacionales, genética, para saber cómo como población se responde a tal medicamento. Eso es lo que estudia la farmacogenómica. Y bueno, también nos preguntan que si existen más pruebas de farmacogenómica en Perú. Pues bueno, yo creo que sí, ahora con el coronavirus, pues ahora nos damos cuenta y podemos ver esta variabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay personas que, aunque se infecten, no presentan el COVID, que es la enfermedad, pero sí hay personas que se enferman y que incluso son muy vulnerables y pueden fallecer. Entonces, ya se está conociendo cómo cada grupo poblacional tiene cierta vulnerabilidad, y esto solamente se sabe a través de, pues, de la genética, a través de todas estas variables, de cómo influyen a nivel molecular, en cómo influyen en cada uno de los individuos. Entonces, pues bueno, esto es la medicina actual, es la medicina del futuro. Para nosotros, para las poblaciones, pero esto ya se lleva a cabo en varios países, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos, que están basados en la experiencia de los expertos a través del tratamiento, que llevan muchos años tratando a los pacientes, son importantes, pero sin embargo no nos permiten conocer cada una de la vulnerabilidad que estamos hablando biológica en cada uno de los pacientes, porque las guías generalmente están enfocadas a solo un padecimiento. Por ejemplo, ya sea para depresión, hay guías para déficit de atención, para trastorno obsesivo compulsivo, pero no existen como toda esta interacción de todos estos padecimientos y cómo abordarlas. Entonces, la medicina del futuro es lo que hace. Estos algoritmos lo que hace es analizar todos estos factores de cada uno de la presentación de los diferentes síntomas psiquiátricos, y entonces nos va dando grupos, por ejemplo, de pacientes que tienen TDA pero que tienen problemas de aprendizaje, o que tienen problemas de ansiedad, o que tienen problemas de abuso de sustancias. Entonces, obviamente estos grupos tienen un tratamiento farmacológico diferente. Y este tratamiento farmacológico apenas se va descubriendo en estos grupos, ¿no? Que tienen una cierta evolución, tienen ciertos factores ambientales. Entonces, esto es la medicina del futuro, estos algoritmos que se van presentando. Y pues bueno, no sé si para cerrar, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, tenga alguna otra duda. O sea, creo que sí hay más preguntas. A ver, vamos a ir respondiéndolas. Ok, González Márquez, Cuatlicue. ¿La migración neuronal tiene que ver con el TDA? Pues sí, qué buena pregunta. De hecho, los nuevos estudios o las investigaciones que se han hecho en los estudios de imagen, se han visto que diferentes grupos, por ejemplo, de edad, de coeficiente intelectual y de características clínicas, están asociadas con la migración neuronal. Entonces, la migración neuronal tiene que ver con diferentes áreas del cerebro que tienen diferentes funciones, y cómo estas funciones, pues, al final de cuentas se traducen en un síntoma clínico o en una respuesta a algún tratamiento. Entonces, todo esto está dirigido por los genes, está dirigido por mecanismos regulatorios de tipo inhibitorio y excitatorios durante la embriogénesis, o sea, durante el embarazo.
y por eso es importante dar una intervención temprana en los primeros años de vida, porque todavía a esta edad el cerebro es muy moldeable, y aunque su niño tenga un problema del desarrollo en la comunicación, en el lenguaje o en cualquier déficit, se puede dar un tratamiento específico que, si funciona el cerebro al verse sometido a este tipo de presión, desarrolla estos mecanismos para hacer frente, pero solamente en la infancia. Ya en la adolescencia sí lo hace, pero no de la misma manera. Entonces, por eso es importante el intervenir en edades muy tempranas, y esto se encarga los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que podamos tomar conciencia de que lo que ustedes invierten, cada peso invertido en los primeros años de la vida de sus hijos, pues eso lo va a ser una un retorno de su inversión para toda su vida, ¿no? En cuanto más temprano sea y efectivo el tratamiento en cada uno de sus hijos. Y es debido precisamente a esto, ¿no? Que conocemos que aunque los genes están ahí marcando cómo se da esta migración, el ambiente también influye para que puedan tener otro ritmo y puedan manifestarse de otra forma. Entonces, pues bueno, no todo está dicho, ¿no? Hay que dar oportunidad. Dana Ferrera, buenas noches. Mi hijo toma risperidona, tiene 5 años. Hace 2 meses de tratamiento aumentó 9 kilos. Debo de suspenderlo. Generalmente el tratamiento con risperidona aumenta de 1 a 2 kilos de peso, pero 9 kilogramos ya es demasiado. O tiene la dosis muy alta y eso le da mucho apetito, que es un efecto secundario, o tiene ansiedad, o sea, el chico tiene ansiedad y entonces esa ansiedad hace que coma 2, o son las dos cosas, o tiene también algún problema endocrino, Dana. Entonces yo te sugeriría que busques un cambio del tratamiento, o que una valoración, porque cuando las personas tienen sobrepeso o obesidad por mucho tiempo, su corazón está sobrecargado y empiezan a tener problemas cardiovasculares. Entonces es por eso que vemos que adultos jóvenes que han tenido obesidad desde la infancia son vulnerables actualmente, como personas de más de 60, 70 años, ¿no? Precisamente porque la obesidad genera una sobrecarga en el cuerpo, en el corazón, en todos los órganos desde hace mucho tiempo. Entonces la obesidad es un problema crónico que pone en vulnerabilidad muchos órganos. Entonces creo que algo está pasando con tu niño de 5 años, ¿no? Que subió tanto de peso. Ok, vamos a seguir con los comentarios. Nos quedan unos 15 minutos. Ok. Dice, los casos de TDA con medicación se le anexaría si el infante presenta ansiedad, miedos, fobias, o es el mismo del medicamento. Eric López, qué buena pregunta. Algunos efectos adversos del medicamento es tener ansiedad. O sea, hay una ansiedad que antes no tenían y que cuando empiezan con el medicamento la empiezan a tener. Es un efecto que puede ser un efecto adverso del medicamento, ¿no? Entonces, pero también hay que saber distinguir cuando tienen un trastorno de ansiedad y tienen aparte el trastorno de déficit de atención, ¿no? Entonces, por eso es importante que vayan a la consulta con el especialista. Él les puede decir si es ansiedad o es un efecto secundario del medicamento. Susana Yata de Quispe, sé qué opina de la medicación con risperidona. A mi hijo lo han medicado, eso ya más de 1 año, y ya veo problemas en el sueño muy profundo en la noche que no me permite tener el control de esfínteres. Una pregunta. Es que la obesidad o el sobrepeso que genera la risperidona puede dar apnea obstructiva del sueño, en el sentido que la masa abdominal
crece y eso hace que cuando el niño está dormido y está relajado los músculos no se puedan expandir los pulmones adecuadamente. Al no expandirse adecuadamente los pulmones durante el sueño, el niño se despierta frecuentemente porque el cuerpo detecta que hay una disminución en la saturación de oxígeno y entonces la calidad del sueño disminuye. Esto de forma crónica es un estrés metabólico para todo el cuerpo y genera sobrepeso, genera problemas metabólicos, genera problemas de mucho tipo. Entonces, el hecho de tener, la risperidona es un factor agregado, pero más que nada aquí hablamos de la obesidad que puede estar presentando, que le puede estar generando una apnea, que es un padecimiento médico del sueño que está asociado con la hiperactividad. Incluso muchos niños antes de los 6 años los opera el otorrino porque tiene las amígdalas muy grandes y entonces al operarlos pues tiene mayor entrada de oxígeno y eso hace que mejoren los síntomas de la hiperactividad. El problema es que si con eso no es suficiente o el niño se somete a una cirugía cuando a lo mejor lo que tenía que hacer es bajar de peso, ¿no? En lugar de estarlo operando, porque eso es someterlo a un riesgo, ¿no? Entonces ahí pues es controversial toda esta cuestión del tratamiento. Karina Salazar Moya, buenas noches. ¿Qué vitamina recomienda para el apetito de mi hijo? Toma metilfenidato de 10. Bien, hay suplementos alimenticios, se recomienda colaciones, que si no tiene hambre, pero que siempre cada 4 o 3 horas tenga una barrita o darle vitaminas del complejo B para aumentar su apetito. Y pues sí pueden ser algunas de las opciones para disminuir estos efectos secundarios, ¿no?, en el tratamiento. Eric López igual. En la primera consulta un psiquiatra que recibe un caso de TDA en su análisis antes de medicar, pero analiza o medica o el trastorno o se enfoca primero en el tratamiento y de ahí en el trastorno. Joder, qué buena pregunta. Es que era lo que le comentaba, de que generalmente estamos educados a tratar solamente un padecimiento. O sea, estamos educados como médicos en la formación a que es TDA y entonces los protocolos de TDA dice que el tratamiento tiene que ser así o los algoritmos, ¿no? Cuando no responde después de varios tratamientos, entonces los mismos algoritmos dicen, ¿sabes qué? Valora si tiene una comorbilidad agregada o si tiene un padecimiento médico agregado que le está ocasionando los síntomas. Esto es debido a la medicina basada en evidencia y es debido a los ensayos clínicos y a la experiencia de los expertos. Era lo que les decía, lo que teníamos en el pasado y en el presente. O sea, toda esta información está enfocado pues en un trastorno, pero obviamente es raro que un padecimiento venga solo. Casi la comorbilidad es lo habitual. O sea, más bien yo pondría como excepcional que un padecimiento venga solo. Entonces yo generalmente estudio el desarrollo, estudio el nivel de adaptación, de funcionamiento y veo qué comorbilidades existen, qué antecedentes médicos tiene, qué antecedentes familiares tiene también, porque como les acabo de comentar, todo esto tiene un factor heredable que es hasta del 70-90% y ya después de eso pues ya determino qué tipo de tratamiento, ¿no? Aunque tenga TDA, pero a lo mejor el TDA es lo de menos. En el momento lo que tiene es una idea suicida o una idea impulsiva o tiene ansiedad, ¿no? Entonces tratar el TDA pues queda en segundo término. Entonces va a depender de cada paciente, ¿no? Entonces eso es lo que se recomienda actualmente con esta medicina de precisión, pues basada en cada una de las personas y conociendo toda esta diversidad que se puede presentar. Muchas gracias. Olivia Carranza, el déficit de atención requiere tratamiento farmacológico.
Sí requiere tratamiento farmacológico. Hay personas que pueden compensar, pero compensan en una cosa, pero siempre salen afectadas de otra, ¿no? Entonces, a lo mejor compensan en la escuela, pero las relaciones sociales no las compensan. A lo mejor son muy buenos en el trabajo porque son muy entregados, pero en la casa no los aguantan. Entonces, obviamente hay costos que pagar, ¿no? Entonces, lo mejor sería que pues tengan un tratamiento completo y estén bien en varias áreas de su vida, en todas las áreas de su vida, ¿verdad? ¿Hasta qué edad es buena? Me imagino que el tratamiento, pues a cualquier edad. O sea, hay hasta personas de la vida adulta que empiezan el tratamiento, que no sabían que tienen TDA y empiezan con el tratamiento y los habían tratado antes con otro tipo de diagnósticos. Entonces, cualquier edad es buena para el tratamiento. ¿Hasta qué edad es bueno y para qué darles estimulación y que tengan una mejor vida? Ok, Karen Villaf. Buenas noches. ¿Es verdad que un niño con TDA puede salir adelante sin medicamento o solo con terapias? Esto suena duro, pero a lo mejor, pues bueno, yo estoy en contra de eso. Va a salir adelante en el consultorio de la persona que lo tenga en tratamiento, ¿no? O sea, a veces hay niños, me han tocado en consulta, que tienen 8 años, 4 años y que han estado en tratamiento, pero que el tratamiento en terapia está muy bien, pero la vida, o sea, donde vienen a consultarte es porque tienen problemas pues allá afuera, en su escuela, en su casa, en sus relaciones. Entonces, poner a prueba todos esos desafíos allá afuera es lo importante, ¿no? Entonces, yo doy un periodo de 3 meses para una intervención psicológica. Es el tiempo que en un niño podemos esperar a que los papás tengan psicoeducación, a que entiendan qué está sucediendo. Y a veces mejora solamente con hacerles las preguntas y hacerles la entrevista, porque se van dando cuenta ellos que tienen que cambiar. Pero a veces eso no es suficiente, ¿no? O a veces sí, o sea, depende como del contexto. Entonces, no es muy arriesgado decir que no lo necesita, porque pues tal vez ni siquiera sepas en qué área es la que tenemos que estarlo tratando, ¿no? O sea, no para todos es igual. Bueno, un saludo enorme, aquí atento a la conversación, licenciado Gallardo. Mucho gusto en saludarlo. Ok, Laura, mi hija le dan risperidona y mipramina. Ok. América Barraza, buenas noches. Mi hija tiene 13 años, la diagnosticaron con TDA y lesión hemisferio izquierdo. Últimamente ha tenido muchos problemas en el aspecto sexual. Le he sorprendido viendo páginas masturbándose pornográficas. ¿Y a qué especialista puedo recurrir y qué ayudar? No creo que esto sea normal. Sí, claro. Generalmente puede ir con el psiquiatra. Esta conducta de masturbarse o de conductas hipersexuales puede ser también secundarias a la ansiedad. Entonces, las zonas erógenas, pues obviamente al estimularlas disminuye la ansiedad por el placer que tienen, pero es por eso que estas conductas se pueden estar perpetuando. Entonces puede ser que tenga un trastorno de ansiedad asociado al trastorno del déficit de atención y por eso pues esté presentando este tipo de conductas, porque está muy ansiosa y de alguna manera pues quiere disminuir la angustia. Hay tratamientos farmacológicos que le van a ayudar mucho a América. Ok, hola, estimado doctor, deja claro que el tratamiento farmacológico del TDA no genera adicción y no hacerlo sí tiene propensión para ser adictos en la adolescencia o en la adultez. Ok, muchas gracias. Precisamente el día de hoy tuve un paciente, o sea, que tiene 28 años, estudió psicología, estudió una carrera relacionada con la salud mental y tiene TDA, o sea, siempre ha tenido TDA, pero
Su problema de consulta es porque tiene ansiedad, tiene ataques de pánico. Entonces, la ansiedad es lo que motiva la atención de la consulta. Fue a varios especialistas y le recetaron tratamiento para la ansiedad, pero evaluando todo su funcionamiento, todo su desarrollo, él tiene problemas desde la primaria para concentrarse, para entregar trabajos, para cumplir con lo que se esperaría, ¿no? Con los chicos de su edad. En la secundaria o en la preparatoria, pues empieza con el consumo de sustancias, empieza a juntarse con otros chicos que tienen problemas de conducta o problemas de adicciones. Jamás fue medicado, jamás fue tratado. O sea, un psiquiatra lo viene conociendo ahora a los 28 años por un trastorno de ansiedad, pero nadie le dijo que tenía trastorno de déficit de atención. Entonces, cambiar toda esta situación que él ha vivido, de cómo ve la vida, de cómo se ha formado, el cómo se ven las cosas, él siempre se ha visto como que es diferente, pero no sabe por qué, no puede esperar una hora y se aburre, se va, siempre, pero eso ya lo ve como normal. El consumir ya es algo normal que él ve, ¿no? Entonces, eso tiene un costo muy alto para él, ¿no? Porque, pues, cambiar todas esas ideas que él se ha formado durante 20 años, de cómo es la vida y todo eso, y de repente decirle, oye, tienes algo que no es de ahorita, es como lo que se alcanza a ver, pero detrás hay todo eso, pues es como, sí, mostrarle otra alternativa, pero obviamente se pudo haber ahorrado todos estos problemas si se hubiera atendido desde la infancia el trastorno de déficit de atención, ¿no? Y todos los problemas que tiene. Entonces, no tomó medicamento, no tomó ningún estimulante. Obviamente, si él hubiera estado en algún tratamiento y lo suspende, el mismo trastorno es el que hace que esa búsqueda de la novedad pues esté buscando las sustancias. Entonces, esto es algo que está asociado más bien al trastorno y no al medicamento. Entonces, los medicamentos para el TDA no generan adicción, incluso disminuyen la adicción, eso quiero dejarlo muy claro. Evitan que el paciente se afecte su autoestima y por lo tanto tenga mayor predisposición al consumo de sustancias porque se siente más integrado. Los pacientes de TDA en la infancia o son los payasitos o son los bullying, ¿no? Los niños que los respetan pero porque les tienen miedo, no porque realmente sean reconocidos por lo que hacen, ¿no? O tienen que hacerse los graciosos. Entonces, eso genera un costo en su autoestima y obviamente esto pues da pie al consumo de sustancias, ¿no? Entonces, pues es mejor dar el tratamiento, ¿no? Que no darlo. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Hablemos de neurodesarrollo. Y pues bueno, yo creo que ya se nos terminó el tiempo. Nash, mucho gusto en saludarte, una compañera de la carrera de medicina. María del Pilar, mucho gusto, una paciente mía también, con mucho cariño. Al licenciado Miguel, muchas gracias por todos sus saludos. Y pues bueno, ya se nos terminó el tiempo. Les agradezco mucho su espacio. Ojalá y podamos seguir con estos espacios de divulgación y un contacto más estrecho entre lo que es la ciencia y lo que es la atención clínica y lo que son los pacientes. Y muchas gracias a Noemí por su labor tan titánica que tiene de mamá, de empresaria, de comunicadora, de todo para que esto sea posible. Y a Elisa también, a Yariela, a todo el equipo de Kailun Neurocenter. Y pues me da mucho gusto estar aquí compartiendo y tener esta comunicación directamente con ustedes. Les agradezco mucho, que tengan buena noche y seguimos aquí hablando de neurodesarrollo. Muchas gracias.